Buenos días. Bueno, qué alegría verlas en esta mañana y con mucho ánimo de aprender hoy en día acerca de nuestro Señor y acerca de su palabra. Hoy tenemos la lección número 23 y hoy nos vamos a referir el tema de hoy va a ser muertos al pecado. Vamos a dedicarnos hoy completamente a este tema, muertos al pecado, que es como dice Pablo, el apóstol Pablo, muertos al pecado. Es un tema muy difícil, es un tema un poco duro para nosotros. Y bueno, esta semana que estuve preparándolo, pues Dios me habla, me redarguye, es decir, ha sido una lección que me ha enseñado primero a mí, ¿sí? A ver todas mis debilidades y bueno, vamos a verlo, muertos al pecado. Y bueno, esta es una primera parte que va a ser como un poco difícil, pero el próximo domingo ya la próxima lección nos va a entusiasmar mucho, mucho más. Tal vez en esta primera parte vamos a encontrar un poco de trabajo, de problema. Diría yo problema entre lo que dice la Escritura y cada uno de nosotros. ¿Sí? Bueno, vamos a ver Romanos. Hoy comenzamos el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 14. Antes de comenzar este tema, recordemos lo que habíamos visto la clase pasada, que nos habíamos dedicado completamente a lo que es la doctrina de la gracia, especialmente el capítulo 5, versículo 20, donde dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Este es uno de los últimos versículos del capítulo 5, y recuerden ustedes que en la segunda parte del capítulo 5, Pablo nos habla acerca de la gracia y de la doctrina de la gracia, y cómo a partir de la doctrina del pecado original, nosotros llegamos a una conclusión que el hombre quedó completamente inhabilitado de responder a Dios y a las exigencias de Dios y a los mandatos de Dios, y por eso, como decía Agustín, él le pide a Dios que le conceda lo que Dios le está pidiendo, porque él no puede hacerlo, ¿sí? Porque está inhabilitado. De tal manera que el hombre está inhabilitado de acercarse a Dios, de llegar a tener una relación con Dios, una comunicación con Dios, y esa inhabilitación, esa imposibilidad es como consecuencia de la doctrina del pecado original, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del pecado original, la doctrina del pecado original, nos estamos refiriendo más a las consecuencias del pecado original que al mismo pecado. Muchas veces la gente menosprecia esta doctrina porque le parece como muy sencillo que Dios haya mandado
a Adán y Eva a no comer de la manzana, del fruto prohibido. Entonces dice, ¿cómo es posible que eso lleve a tantas consecuencias? Pero es que no es en sí el pecado, sino lo que significa el pecado como rebelión contra Dios, y no solamente eso, sino las consecuencias que trae. La interpretación de esas consecuencias que trae el pecado, esa interpretación es lo que se llama con el nombre de la doctrina del pecado original. Bueno, inhabilidad total, habíamos visto nosotros. A partir de eso, entonces, todos los hombres estaban completamente condenados. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su infinita gracia, entonces, su gracia abundante llamó a las personas a que se arrepintieran, y llamó y les dio la posibilidad nuevamente de estar en comunicación con Dios, según se ve aquí en el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa es en parte la doctrina de la gracia, que es demasiadamente importante para nosotros los cristianos. La doctrina del pecado original está, como decíamos, está supremamente ligada a la doctrina de la gracia. Entendiendo muy bien la doctrina del pecado original, nosotros entendemos muy bien la doctrina de la gracia. Entendiendo bien la doctrina de la gracia, entendemos muy bien la doctrina de la fe. La gracia nos es dada por Dios como un regalo. La fe nos es dada por Dios como un regalo. Entonces hay una relación íntima aquí entre estas dos partes, y la doctrina de la fe está muy relacionada con la doctrina de la elección. Así como entendemos nosotros la doctrina de la gracia, esto nos va a dar pie para entender la doctrina de la elección. Y entonces hablamos nosotros sobre la gracia, sola gracia, la sola gracia, ¿sí? Que hace parte de las 5 solas de que habla el cristianismo, y entre otras cosas fue una serie de sermones que el pastor predicó hace poco. El pastor predicó unos sermones muy bellos acerca de la gracia, la sola gracia, la sola escritura, las 5 gracias. Y esto de la sola gracia no solamente es importante para Agustín, sino que también es, por ejemplo, supremamente importante para Calvino. Hay una doctrina que se llama los 5 puntos de Calvino, ¿verdad? Y dentro de esos que se llama TULIP. La T, que es para la depravación total. La U, que es para la elección incondicional. La L, que es para ¿cómo es? La limitado, sí. Cristo murió por sus elegidos, ¿sí? La I por gracia incondicional. Gracias. Gracia incondicional. Hay una gracia, entonces, que es incondicional, y que no, entre otras cosas, no se puede rechazar, porque es la gracia de Dios. Entonces, esto es la doctrina de la gracia. Pero bueno, hermanos y hermanas, después de que Pablo habla sobre la gracia y expone la gracia, pues usted sabe, Pablo predicaba en las sinagogas, predicaba en los sitios públicos, y siempre encontraba unos debates muy fuertes, muy fuertes. Y uno de los debates muy fuertes que Pablo tuvo fue acerca de la doctrina de la justificación, la doctrina de la gracia. Y entonces en los escritos Pablo tiene en cuenta esto, y entonces se hace a sí mismo preguntas que todo el mundo le ha hecho, ¿sí? Para eso se llama las preguntas retóricas, donde uno mismo se hace la pregunta porque sabe que muchas veces mucha gente se las está haciendo. Y eso pasó con esto de la doctrina de la gracia, y eso es lo que vamos a ver hoy. Mucha gente
no entendió esto de la gracia. Les costó demasiado difícil entender lo de la gracia. Entonces, en esta parte del siguiente capítulo, Pablo va a hablar acerca de esto, ¿sí? Entonces, comenzamos. En Romanos 6, desde el 1 al 14, que dice así. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió, murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo el pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Padre, por lo infinito de tu sabiduría. Padre Santo, en esta mañana, enséñanos a pensar como tú, Señor. No a pensar como nosotros, de acuerdo a nuestras propias deseos, sino, Señor, de acuerdo a ti, Padre Santo. Bendice, Señor, esta palabra. Bendice tu palabra, Señor, y que sea para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Bien. La doctrina de la gracia, como les había dicho, tiene algunas objeciones de personas que no entendieron esto. Pablo termina en el versículo 21 y luego inmediatamente continúa. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué diremos entonces? Versículo 1. ¿Qué diremos entonces? O sea, ¿qué diremos acerca de qué? ¿Qué diremos acerca de la gracia? ¿Sí? ¿Qué diremos acerca de la doctrina de la gracia superabundante de Dios frente al pecado? ¿Qué diremos ante esto? Entonces, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Viene aquí entonces Pablo a presentarnos una opinión general de ese tiempo de mucha gente, en el cual entendió la doctrina de la gracia como las puertas abiertas para continuar pecando. Pablo está abriendo las puertas en su doctrina para que la gente siga pecando. ¿Sí? Continuaremos en pecado para la gracia. Y entonces, claro, no se ha entendido todavía lo que es la doctrina de la gracia.
cuesta trabajo, es difícil para la gente. Y bueno, uno entiende eso. El pecado no importa. Entonces, sigamos pecando. ¿Por qué razón el pecado no importa? Porque de acuerdo con Pablo, si tú pecas, ahí está la gracia. Si pecas mucho, ahí está mucha gracia. De modo que peques poco, o peques nada, o peques poco, ahí está la gracia. No importa el pecado, porque al fin y al cabo, lo importante es la gracia y lo importante es que Dios nos va a salvar. ¿Sí? Esa fue una de las objeciones o de las maneras en que encontraron esto. ¿Sí? El pecado es algo natural y por lo tanto la gente entonces no dejará de pecar. ¿Sí? Esa es otra opinión acerca de la gracia. Sí, está bien, estamos de acuerdo con Pablo sobre Dios muestre gracia y Dios muestre compasión con nosotros porque vamos a estar pecando. ¿Sí? Y vamos a seguir pecando porque eso es natural en nosotros y entonces la culpa la tuvo Adán, no nosotros, y entonces pues la gente no dejará de pecar y claro está que, ¿sí? Imagínense en esto, ¿sí? Esta interpretación que se da acerca de la gracia abundante por parte de Pablo, y no solamente eso, sino un argumento que se basa en la misma doctrina del pecado original, que todos pecamos y entonces la gente no dejará de pecar. ¿Sí? Por eso entonces continuamos, según esta doctrina, se continúa en el pecado. ¿Sí? Otros dicen, está bien, entonces si las obras que hacemos no son la base de nuestra salvación, entonces no nos preocupemos por las obras que hacemos. Muy común. Esto es judío, sí. Ajá. No sé. Esto es judío. Y lo de arriba es de los gentiles. ¿Sí? Si las obras que hacemos no son la base de nuestra salvación, ustedes saben que para los judíos las obras eran 100%. ¿Sí? Las obras era algo tan importante. De ahí ustedes entienden por qué tanto rito. ¿Sí? Cuando una religión tiene cantidades de ritos, algo no está funcionando bien. ¿Sí? Que una cosa, que la otra, que esta obligación, que esta cosa, que hay que hacer aquello, que tienes que vestirte así, que no te puedes maquillar. No, cosas así. ¿Sí? Entonces, si las obras no son la base de nuestra salvación, entonces, ¿para qué nos preocupemos por las obras? No nos preocupemos, hagamos lo que hagamos. Al fin y al cabo vamos a ser salvos por la gracia de Dios. ¿Sí? Bien, esas son algunas de las interpretaciones. ¿Sí? Pero ¿qué contesta Pablo ante esto? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? De ningún modo. Es una respuesta directa. No, diría yo. De ningún modo. ¿Cómo se le ocurre pensar de esa manera? Nosotros que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Es como una pregunta de sorpresa. Oye, pero si nosotros hemos muerto el pecado, pero ¿cómo así? ¿Cómo vamos a vivir en él? Pastor. Hay algo bien interesante en lo que viene desarrollando Pablo, y es que él da por hecho que si hemos sido justificados, hemos muerto el pecado. Él no lo separa. Él lo da por hecho. Así es. Hace parte. Una de las causas de la justificación es el morir al pecado. Y miren ustedes que en el griego, de acuerdo con los comentaristas, en el griego se dice me genoito. Esa es la respuesta de Pablo. Me genoito. ¿Y qué quiere decir me genoito? Me genoito quiere decir no puede ser. Es impensable. Si un cristiano me dice
que está correcto seguir pensando. No puede ser. Eso ni se piensa. Ni se piensa que por la gracia los cristianos deben de seguir pecando o sigan pecando por la gracia que Dios les da. Eso no se puede pensar. No cabe en el pensamiento cristiano. ¿Sí? Es impensable. Ustedes saben, esto es una concepción errónea de la gracia, porque la gracia no lleva al pecado, al contrario. La gracia es precisamente la manera en que Dios da puertas abiertas para que la humanidad no siga en pecado. Es todo lo contrario, ¿sí? Esta concepción de que tenemos que seguir en el pecado pasa por alto los medios que Dios tiene para salvar a los pecadores. Pues ustedes saben muy bien que Cristo murió para pagar nuestros pecados. Pasa por alto el propósito de Dios, salvarnos de su ira. ¿Sí? Como dice en Romanos capítulo 1, creo que es el versículo 18, en el cual dice, y la ira de Dios se está manifestando desde el cielo en contra de todos aquellos que han ocultado la verdad. ¿Sí? La verdad de un Dios que existe. Y Dios entonces a través de su gracia nos da la posibilidad de que nosotros no vayamos a ser víctimas de eso, de la ira de Dios. Pero lo que yo quiero resaltar aquí, hermanos y hermanas, es cómo Pablo reacciona frente a esto de una manera directa y dice, no, esto es imposible. Esto es imposible. De ningún modo. Absolutamente no. Por ejemplo, mira, dijo Dios alguna vez, oh, bueno, ese pecado está bien. No es una gran cosa. ¿Hay alguna parte en la Escritura donde ustedes vean que Dios se porta de esta manera o que dice, ese pecado está bien, no es una gran cosa? Nunca, 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 nunca. ¿Sí? Y yo quiero hacer énfasis aquí, hermanos, porque nosotros como hispanos tenemos este pensamiento. Y no digo como cristianos, digo como hispanos, porque hace parte de nuestra cultura. De todos los 500 o más años que llevamos como hispanos, como herederos de una cultura hispana, española, y herederos de una cultura 100% católica, que lleva de tal manera con el tiempo a que los pensamientos religiosos se vuelvan pensamientos comunes y hagan parte de la misma cultura, ¿sí? Y entonces dentro de nuestra cultura hay mire, yo les voy a dar este ejemplo. Se me ocurrió ahora, me acordé de esto. En la ciudad donde yo nací, había lo que se llama el sitio de la prostitución. ¿Cómo se llama? La prostitución. ¿Qué? Sí, el sitio. La llamada zona de tolerancia. Eso, la zona de tolerancia. La zona de tolerancia. Eso. La zona de tolerancia, las otras zonas, ¿sí? La gente entonces decía, en la zona de tolerancia, ¿qué vas a hacer en la zona de tolerancia? A pecar. Porque es que ahí se puede pecar. Afuera no se puede pecar. Y es tolerancia con todo, con prostitución, con drogas, con crimen, con todo. Ahí se puede hacer todo. Sí, yo me acuerdo tanto porque para yo ir a la escuela, yo iba a pie a la escuela. Sí, y al principio yo tenía que pasar, por la zona de tolerancia. Y yo estaba pequeñito, tenía como 10 años y a mí no me gustaba pasar por ahí porque veía borrachos y toda esa cuestión y eso me ponía nervioso, ¿sí? Hasta que luego comencé a hablar ahí con mis padres, yo no quiero pasar por ahí más. Entonces, hicimos un atajo, un atajo. Sí, pero miren ustedes cómo
en la cultura de nosotros está eso de que en este lugar no se puede pecar, pero en este lugar sí se puede pecar. ¿Cómo eso está arraigado en la cultura de nosotros? Y eso no es bíblico. Ahora, ¿por qué razón la gente piensa así? Porque sencillamente eso es lo que se le enseña. Se le enseña, la iglesia enseña que hay unos pecados mortales y hay otros pecados veniales. Y dice muy claramente, según la doctrina, que los pecados mortales llevan a un completo rompimiento con Dios. Mientras los pecados veniales no son muy buenos, pero no rompen la relación con Dios. Así se explica. Y también están los pecados capitales, que entonces tampoco llevan a romper la relación con Dios, pero que no son buenos. ¿Sí? Los pecados capitales como la gula, ¿sí? La gula, como la pereza, como la codicia, como la envidia. Esos son pecados capitales, ¿sí? Pero, no, yo no sé de dónde salió eso, porque si ustedes ven, por ejemplo, Romanos 1, del 28 a 32, ¿qué dice? Romanos 1, 28 al 32. Si por ahí Beatriz podría leerlo, por favor. Y como ellos no tuvieron también el reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas impropias, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, orgullosos, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, despiadados, quienes, a pesar de conocer el veredicto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. Muerte. O sea, es pecado. De modo que yo he traído este pasaje porque aquí hay cosas como por ejemplo, desleales, jactancioso, soberbios. ¿Sí? Nosotros muchas, que no parece, es desobediencia a los padres. Oye, desobediencia a los padres es un pecado que lleva a la muerte. Y no solamente eso, sino que ustedes se han puesto a pensar una cosa, que en estos días estaba pensando. La desobediencia a los padres está en los grandes, en los mandamientos. Oh, por algo, por algo. ¿Sí? ¿Sí? Y es un mandamiento con promesa, como dice el pastor, ¿sí? Para que tus días sean largos. ¿Sí? Pero ahora ustedes saben cómo ha sido esto de los hijos, ¿sí? ¿Sí? Cómo ahora los hijos no aman a los padres, los hijos odian a los padres. Eso me decía una compañera de trabajo. Hace 25 años que no ve a su hijo y le dije, oye, Tom, se llama Tommy. ¿Qué pasa? Y me dice, no, es que mi hijo me odia. Y yo dije, ¿cómo? Y ella me dice, it is what it is. O sea, es así. Es así, eso es normal. Y yo, es normal. Pero es que aquí Pablo, mire, yo te lo traigo porque así como habla de los pecados sexuales, del homicidio, también habla de esto. No hay distinción, no hay ni pecados chiquitos, pequeñitos, ni pecados grandes, todos son pecados. Todos son pecados, ¿sí? Para Dios no hay un pecado que está bien. Hay otros que dicen que hay pecados piadosos. Yo no sé qué serán los pecados piadosos, ¿sí? Bueno, es esto. Entonces, aquí estamos, el Señor nos está enseñando a renovar nuestra mente, ¿sí ven? A pensar muy distinto, como hemos pensado por años y años y años, Janet. Yo creo que ese pensamiento
llevado también el hombre a pensar que el pecado no está dentro de mí, sino el pecado viene de afuera. Y cuando tú hablabas del sitio donde iba y allá estaba el pecado, eso es algo que en la mente del ser humano empieza a decir, bueno, el pecado está en un solo lugar, entonces es el lugar el que tiene el pecado. O sea, hay gente que puede llevar a ese razonamiento, incluso en la propia iglesia se pueden ver personas que llegan a esa conclusión. Es que estoy siendo atormentado por un pecado y es que mi pecado es mi celular, el problema es el celular. Cuando no es el celular, o sea, es el corazón. Es el corazón, exactamente. Amén, amén, sí, sí. Los cristianos no son perfectos. Mucha gente dice esto. Los cristianos no son perfectos. Dios les perdona todos los pecados. Entonces, como los cristianos no son perfectos, entonces pues van a pecar y cuando pequen, entonces Dios le perdona ese pecado y luego al siguiente día pecan y Dios le perdona esos pecados. Eso es muy común en mi país, pensar así. ¿Sí? El dicho dice, el que peca, ¿cómo es que dice? El que peca, reza, empata. Así. ¿Qué quiere decir reza, empata? Empata quiere decir que está 0-0. Es como un partido de fútbol, como un partido donde el enemigo mete un gol y tú le metes, ¿sí? Empatado, ¿sí? Comienza de nuevo, ¿sí? 0 y sigue, ¿sí? ¿Sí? Eso, mucha gente piensa así, ¿sí? Pecar y entonces hacer un sacrificio, dejar de comer para pagar por el pecado. Todos esos negocios que se hacen, ¿sí? Dios perdona todos los pecados. Pero no se puede pensar que está bien pecar. Sobre todo yo creo que este es más el énfasis que Pablo hace aquí. No pienses así. No pienses que está bien pecar, ¿sí? Hermanos, y esta lección es para mí y para todos nosotros. El pecado no tiene cabida. Por eso el cristiano debe arrepentirse. El pecado no tiene cabida en nuestras vidas. Y yo digo así esto, hermanos, no solamente por mí, sino por mi familia, en la cual yo he visto las consecuencias que ha traído el pecado para el desastre. Yo he visto las consecuencias que el pecado ha traído para muchos miembros queridos de la iglesia. Yo he visto los estragos y maldición y desastre y tragedia que ha ocasionado el pecado en pastores queridos de nuestra iglesia. Por esa razón, hermanos, debemos de decir no al pecado. No hay cabida. Es una contradicción. Es una contradicción. No se puede pensar de esa manera, ¿sí? Y eso comienzo por mí, haciéndome yo esto. Yo tengo que hacer todo lo posible por no dejar que el pecado cambie. Para el cristiano, que es el arrepentimiento. Ahí. Arrepentimiento. Eso. Confesar su pecado. Por eso el cristiano debe de arrepentirse, como decía aquí Elizabeth. ¿Sí? Okay. Es que yo apunto si yo apunto para allá, entonces me sale acá. El cristiano debe de arrepentirse. ¿Sí? Y el arrepentimiento es confesión de pecado. Sí, y dar como una vuelta, ¿no? Si yo voy para acá, entonces yo hago esto. Por eso la mente tiene que ser renovada. Sí, y por eso entonces la Escritura dice que uno debe de arrepentirse. ¿Sí? Entonces, esta lección de esta semana a mí me ha pegado duro, pero y a todos, no dejemos que el pecado
haga estragos en nosotros. No, no dejemos. Debemos de estar muertos al pecado. Pastor. Me recuerda a uno de el primer punto de la 95 tesis que colgó Martín Lutero en la Catedral de Wittenberg. El primer punto es: la vida cristiana es una vida de continuo arrepentimiento. O sea, no estamos llamados a morir una y otra vez al pecado. Es una vida de constante arrepentimiento. Sí. Bueno, hay muchos ejemplos de Lutero. Sí. Cómo él luchó contra esto. Cuando él, por ejemplo, todavía, si ustedes van a la casa de Lutero, encuentran una pared llena de tinta, y es donde él estrelló su tintero contra la pared porque estaba siendo atormentado por malos pensamientos. Bien, entonces ahí vamos. Bueno, no nos entristezcamos, ¿no? Que hay una, sí. Porque aparte de la ley, 3:21, Romanos 3:21, porque aparte de la ley viene la justificación, viene la justicia de Dios. ¿Sí? Bien. Hay algunas interpretaciones que voy a mencionar aquí rápidamente de algunos cristianos, pastores, escritores de la Biblia que tratan de interpretar qué quiere decir Pablo cuando habla muertos al pecado. ¿Sí? Muchos dicen el cristiano ya no responde al pecado, por eso es que Pablo dice que estamos muertos al pecado. Como estamos muertos al pecado, entonces el cristiano ya no responde al pecado, porque está muerto el pecado, y ya no responde al pecado. En realidad, sí, el cristiano está muerto al pecado. Entonces dice que como está muerto el pecado, es como una persona muerta que no responde a nada. Pero resulta que si tomamos esto literalmente, nos vamos a llevar a desilusión, algo así, porque el cristiano sí responde al pecado. Sí responde al pecado. ¿Sí? Las tentaciones. ¿Sí? La concupiscencia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, alejarnos del pecado. El cristiano debe morir al pecado. Bueno, primero, si debe morir al pecado, realmente esto no es lo que dice Pablo, porque Pablo no dice que debe morir al pecado, sino que ya murió al pecado. Aunque si ponemos un poco más, podemos decir, bueno, hay un proceso en que el cristiano se aleja cada día más y más del pecado. Eso sí es ok. El cristiano está muriendo al pecado día a día. Bueno, más o menos el mismo problema, porque ya estamos muertos al pecado. Entonces, Sí, lo ve como un proceso lineal, lo cual no corresponde siempre con la realidad. Dentro de que el cristiano recae, vuelve y sube, entonces estar muriendo de manera permanente no es tan real. Y si está muriendo de manera permanente, ¿qué pasa si falla? Si realmente no murió al pecado después de que hizo tanto esfuerzo, entonces no. Va a ser una gran desilusión. Por lo tanto, el cristiano no está muriendo el pecado día a día. El cristiano murió. Ahora, lo que sí es cierto, absoluta. Pero hay que entender exactamente qué significa esa absoluta. El cristiano no puede continuar en el pecado porque ha renunciado al pecado. Esto se refiere sobre todo a aquellas personas que dicen que cuando nosotros nos convertimos a Cristo y entonces prometemos, oramos y decimos, Señor Jesucristo, toma mi vida, ¿sí? Haz la tuya, Señor, y tú eres mi Señor y mi Salvador. Y entonces dice que
Todo eso es un compromiso que el cristiano hace y dentro de ese compromiso está el compromiso de morir al pecado. Pero en realidad este proceso de morir al pecado no es un proceso de la persona. Es un proceso de Dios, es un proceso de Cristo. ¿Sí? No es algo voluntario, no es que yo tenga que poner la voluntad para luchar y decir, uy, he renunciado, ya no puedo. No. Entonces, son algunas interpretaciones que no están completamente erradas, pero que sí tienen algunos problemas que hay que tener en cuenta. El cristiano ha muerto a la culpa del pecado, entonces por esa razón yo ya no tengo culpa del pecado. ¿Sí? Bueno, esas son algunas de las interpretaciones. Pero, ¿qué dice en realidad Pablo acerca de esto? ¿Sí? Vamos a tratar ahora de explicar lo que en realidad, pues según la doctrina reformada, dice esto. Muertos al pecado es sencillamente que nosotros pasamos de una vida antigua a una vida nueva. Eso es, ¿sí? Y para esto vamos a referirnos a una persona que murió al pecado y que también nos sirve de ejemplo para decir si esa persona murió al pecado, como nos sirve de ejemplo para nosotros, ¿sí? Vieron ustedes que en estos versículos que hemos nosotros leído, desde el versículo 1 hasta el 14, hay 3 partes donde Pablo se está refiriendo al pecado. Hay 3 partes donde Pablo se está refiriendo al pecado, ¿sí? En versículo 2, que es el que estamos actualmente analizando, que dice: de ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado. El versículo 10, que dice: porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Y el versículo 11 que dice: así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vemos entonces tres versículos acerca de muertos al pecado. El primero, muertos al pecado, se está refiriendo a nosotros hemos muerto al pecado. El versículo 10 se refiere a Cristo, que dice que Cristo, Él murió y murió al pecado. Y el versículo 11 dice que considérense muertos al pecado, o sea, nosotros muertos al pecado. Pero ¿no les sorprende a ustedes que Pablo dice que Cristo murió al pecado? ¿Cómo así? Cristo murió al pecado. Aquí dice claramente: Cristo murió al pecado de una vez para siempre. O sea que Cristo murió al pecado como nosotros morimos al pecado. ¿Y fue que Cristo pecó? ¿O fue que el pecado reinó en Cristo como reinó en nosotros? No. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí? Y no solamente eso, sino que dice que Cristo murió al pecado de una vez para siempre. De una vez para siempre. Entonces, yo creo, hermanos, que de la misma manera y en el mismo proceso que presentó Cristo para morir al pecado, tiene que ser un proceso bien similar e igual para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en Cristo, ¿sí? Entonces, al morir al pecado significa entonces que murió físicamente. O eso lo. Porque ahí va la explicación ahora. ok. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió el pecado? Sí. Él murió al pecado de una vez para siempre. Estando en el mundo, Jesucristo se enfrentó al pecado, pero esa relación terminó para siempre. Acuérdense que Jesucristo es Dios y hombre. Y como Dios, como hombre, Jesucristo enfrentó tentaciones. Jesucristo fue acechado por el pecado. Jesucristo fue atacado por el pecado. ¿Cuántas veces Jesucristo fue atacado por Satanás?
¿Se acuerdan de todos estos pasajes que vemos en los evangelios? Donde Satanás ofrece esta vida y la otra a Jesucristo. Te daré este reino que es mío te lo daré si tú te postras ante mí. ¿Sí? Ahí está entonces la relación entre Jesucristo y el pecado. ¿Sí? Ya la vimos por ese lado. Y no solamente eso, sino que también la relación de Cristo con el pecado está en cuanto a la imputación del pecado nuestro a Cristo también. ¿Sí? Acuérdense que Cristo fue pecado por nosotros. ¿Sí? Entonces, esa es la relación. Pero esa relación de Cristo con el pecado, ¿sí? Él murió al pecado de una vez para siempre. ¿Sí? ¿Iba a decir algo más, pastor? ¿No? Y ahí, entonces esa relación que hubo de Cristo con el pecado se terminó, y se terminó cuando Cristo murió en la cruz. ¿Sí? Ahí se terminó. Y dice que para siempre, porque cuando Jesucristo murió al pecado, murió para siempre, o sea que no hay reversa, no se vuelve atrás. Nosotros hemos muerto al pecado, ¿por qué volvemos atrás? No, es inconcebible que estemos pensando en volver atrás, ¿sí? Sabiendo, y luego entonces, como Cristo murió al pecado y ya esa relación se acabó y se terminó para siempre, entonces, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. ¿Sí? Porque uno muere como consecuencia del pecado. ¿Sí? ¿Sí? El pecado da la muerte, ¿sí? Si ya entonces Cristo venció el pecado, entonces ya no hay muerte. La muerte ya no tiene dominio sobre él, ¿sí? Como resultado de nuestra unión con Cristo, en su muerte y en su resurrección, la vida en Adán ha pasado, ya vivimos en Cristo. Amén. Aleluya. Ya la relación. El hombre viejo que yo era, ya no es más. ¿Sí? Ya vivimos en Cristo. ¿Sí? Porque, y esto es lo que vamos a ver la próxima clase, es lo que es nuestra relación entre Cristo y nosotros, ejemplificada por el bautismo. ¿Sí? Vamos a ver algo sobre el bautismo en este sentido, ¿sí? Porque como dice Pablo, en el bautismo nosotros morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo y vivimos con Cristo, ¿sí? En su resurrección, la vida de Adán, entonces ha pasado y nosotros ya vivimos en Cristo. Somos criaturas nuevas, hechos nuevos completamente, ¿sí? Esa es entonces lo que es muerto el pecado, ¿no? Así como Jesucristo murió al pecado, entonces nosotros también morimos al pecado cuando el Señor y el Espíritu Santo obran en nosotros y nos transforma y nos da la imputación de ser justos ante Dios. Es eso. Voy a terminar con este versículo. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo yo he sido crucificado y con Cristo yo he sido resucitado. Y como veíamos anteriormente en el capítulo 5, tenemos la esperanza de la gloria, que es la resurrección. Ya no soy yo, ya no es mi ego, ya no es mi egocentrismo.
Ya no soy yo, es Cristo. ¿Sí? Ya en vez de llamarme Fernando, sería mejor llamarme Cristo. ¿Sí? Y esa vida la vivo por fe. Es decir, y aquí viene, por fe es que yo creo que yo he muerto al pecado. Por fe. Es un conocimiento que Dios me ha dado. Es una revelación que Dios me ha dado. Y que yo por fe la acepto, la pongo en mi corazón y la creo completamente. Como Abraham creyó todo lo que Dios le dijo. Amén. Vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí, a sí mismo por mí. Amén. Elizabeth. No, estaba aplaudiendo a Dios por la grandeza. Ah, gloria a Dios. Tomamos mi vida. Amén. Sí, el cual me amó. Y después la victoria. Amén. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta? Hasta una pregunta lo quiero dejar con expectativa para la siguiente clase. Porque la explicación de cómo la vida y la muerte de Cristo se aplica a nosotros está en lo que lo explica. Sí. Eso es lo que sí. La resurrección de Cristo. Dice, bueno, todo eso ocurrió, yo lo creo, pero ¿cómo es que eso se aplica a mí? Actualmente. Actualmente. Sí. Amén. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por la manera en que tú, Señor, renuevas nuestra mente. Gracias, Señor, por la manera en que, Señor, tú te revelas a cada uno de nosotros, Señor. No por revelación de otras personas, sino por la revelación tuya, directa sobre mí a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias por transformar nuestras vidas. Gracias porque hoy, Señor, nuestra vida está llena de esperanza. Señor bendito, gracias porque nos amaste inmensamente, infinitamente, y porque tu Hijo se ha entregado por nosotros, Señor, para que así entonces nosotros, Señor, tengamos la esperanza de la salvación eterna, una salvación que es real, Padre Santo, en nosotros. Señor bendito, te alabamos, te glorificamos tu santo nombre. Y gracias por darnos el privilegio, como dice Pablo, nosotros, como dice Pablo en capítulo 6, 1, versículo 1, nosotros hemos muerto al pecado, todos nosotros, los miembros de esta iglesia, todos nosotros los que creemos en ti y que formamos ya la familia tuya y que somos privilegiados. Gracias, Señor bendito. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.